Y en RPP Televisión, la situación en el Congreso está en este momento en el ojo de todos los peruanos. Hay un nuevo proyecto para el adelanto de elecciones, pero hay denuncias también que es importante que puedan ser aclaradas, esclarecidas. Una tiene que ver con Paul Gutiérrez, vocero del bloque magisterial. Al menos 6 asiduos visitantes a su despacho en el Congreso se habrían visto beneficiados con jugosos contratos estatales. Se lo vamos a preguntar directamente porque está aquí con nosotros el parlamentario Paul Gutiérrez. Bienvenido a RPP, congresista Gutiérrez. Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Muy agradecido por la invitación. Sin vuelta se lo pregunto. ¿Qué tiene que ver usted con estos 6 visitantes asiduos a su despacho en el Congreso de la República y que se habrían visto beneficiados con jugosos contratos? Se habla de sumas cercanas a los 300.000 soles. Bueno, lo primero que tengo que yo hacer y decir es rechazar, ¿no?, esas imputaciones que hace el diario El Comercio, ¿no?, porque es evidente lo que se pretende dar a conocer con esta información de que supuestamente yo habría pues intervenido para que se hagan estas contrataciones, ¿no? Y eso es totalmente, vuelvo a decir, rechazo categóricamente este tema, ¿no? Lo que sí es cierto que sí, efectivamente, me han visitado, como cualquier persona natural, autoridades, nos visitan al despacho y nosotros, obviamente, en muchos casos ya cuando los tenemos ahí al frente sabemos quiénes son, de quiénes se tratan, ¿no? Venían de Apurímac, la mayoría de sus visitantes, de la región a la que usted representa. Sí, obviamente, la mayoría de los que nos visitan son los de Apurímac, ¿no? Pero también nos visitan siempre nuestros hermanos de distintas regiones, ¿no? Pero sí, la mayoría nos visitan de Apurímac, ¿no? Y como te vuelvo a decir, son distintas personalidades, ¿no?, desde autoridades y personas naturales, ¿no es cierto? Pero el hecho de que ellos hayan visitado, eso no quiere decir que si han tenido algunas contrataciones de distintos ministerios, sea yo el que haya tenido que influir. ¿Coincidencia? ¿Usted les dio buena suerte entonces, congresista Gutiérrez? ¿Qué pasó? No creo que sea coincidencia ni buena suerte. ¿Cosa del destino? Entonces, no, ¿qué pasó? Yo entiendo ¿Qué pasó? ¿Qué pisó, yo entiendo que como profesionales que son muchos de ellos, ¿no?, entiendo de que pues al presentarse a los distintos ministerios, pues de acuerdo a su perfil seguramente los han evaluado, pues, ¿no?, y han tenido acceso a poder acceder a estos contratos, ¿no? Creo que eso es un tema que seguramente se da no solamente a nivel de estas personas que han podido visitar mi despacho. Jorge, mira, yo te aseguro que si se investigara así como nos están investigando a nosotros, y obviamente yo lo digo bien claro, o sea, acá hay una clara intención de querer desacreditarnos. ¿De quién? ¿No? ¿De quién? De querer desacreditarnos como la función que venimos cumpliendo. Pero lamentablemente... ¿quién es la intención? No, ¿Quién mira, estaría encabezando esta campaña para desacreditarlo, congresista? No, lo que yo, por ejemplo, veo claramente es la posición que nosotros hemos optado, ¿no? Nosotros desde un inicio hemos sido bien claros en nuestra posición, ¿no?, de respaldar el gobierno del expresidente Pedro Castillo en vista de que él ha asumido una responsabilidad conforme dice la Constitución, el pueblo elegido, pero lamentablemente, desde un inicio, tú sabes, Jorge, de que definitivamente ni siquiera han querido reconocer el triunfo electoral del expresidente. Y eso todo el mundo, todo el Perú lo sabe, ¿no? Y ahí han venido pasando otros temas, las interpelaciones, las vacancias, a tal punto que al final yo, por ejemplo, me mantuve firme en mi posición. Yo sé que el presidente finalmente cometió, para mí, lo voy a decir sin temores, sí, efectivamente cometió para mí un error, ¿no?, al querer dar el Más que un error, ¿no?, eso ya es un delito, ¿no? Por eso está siendo investigado, ¿ah? Claro, delito de rebelión, de conspiración. Sí, yo lo hablo de manera... No fue solo un error, ¿ah? Sí, pero yo lo hablo de manera figurativa. Obviamente, si vemos en el tema legal, definitivamente eso tendría que ver como un delito, ¿no? Pero a pesar de ello, yo me mantuve firme en mi posición. Yo no voté en contra de la vacancia de Pedro Castillo. ¿Dice usted, ¿no?, que ciertas bancadas o personajes contrarios a usted ideológicamente están preparando esta campaña en contra suya? ¿Es lo que nos quiere decir? Bueno, yo no podría decir exactamente quiénes, ¿no? Pero sí, entiendo de qué es la motivación, porque ya nos han denunciado. Nosotros hemos sido denunciados por la Fiscalía de la Nación, ¿no? Nos han incorporado en una investigación que le están haciendo a los niños. Pero ¿no? Otros podrían argumentar lo siguiente. El congresista Gutiérrez apoyó al presidente Castillo porque se vio beneficiado. Con esto que estamos hablando, ¿no? Personas que fueron a su despacho y luego, bueno, firmaron jugosos contratos con el Estado. Se podría pensar así también. Claro, podrían pensar, pero yo lo estoy explicando claramente mi posición cuál ha sido desde un inicio, ¿no? Y esa es mi posición firme y yo particularmente eso nunca voy a dejar de pensar y de cambiar de opinión, ¿no? El tema que ahora se está investigando y que el expresidente esté involucrado, ¿no es cierto?, en imputaciones que le viene haciendo,
es un tema que seguramente finalmente la Fiscalía y el Poder Judicial determinarán, ¿no? Si efectivamente Pedro Castillo ha incurrido y es prácticamente culpable de todas las imputaciones que se le hacen. Si fuese así, lo hemos dicho siempre, ¿no? Nosotros hemos asumido este proyecto político, Jorge, junto con Pedro Castillo, con esa idea de tener que, obviamente, estando en el poder, trabajar para el servicio del pueblo. Esa ha sido la idea y el compromiso. Y que si hoy las personas cambian, ¿no? Cambian de punto de vista, cambian de propósito y objetivos, y más al contrario vuelven a hacer uso del Estado para beneficiarse de manera personal, creo yo nunca voy a estar de acuerdo, ¿no? Porque creo que el objetivo de nosotros como maestros, nosotros lo conocemos al expresidente por ser un compañero maestro, hemos estado en las luchas gremiales, sindicales, y siempre hemos apostado por reivindicar los derechos del magisterio. Pero le falló al país, ¿no cree usted? El presidente Castillo, expresidente Castillo. Por eso Terminó fallándole al país. Por eso es que yo digo, ¿no? Lamentablemente también ahí la derecha ha cometido un papel totalmente incorrecto para mí, obstruccionista, que no ha permitido que el expresidente pueda hacer su trabajo con toda libertad. Pero hay que hacer ¿no? un mea culpa también. No, o sea, por eso digo... Hay responsabilidad del gobierno del expresidente Pedro Castillo. Sí, incluso pues sí, de su bancada, de Perú Libre, de quienes lo han apoyado. Por eso digo, Jorge, de que definitivamente yo entiendo de que si bien es cierto ha cometido errores, o en todo caso el expresidente se ha alejado, por ejemplo, de quienes lo han llevado a asumir esta responsabilidad, porque eso es en cierta forma lo que hemos visto, porque nosotros mismos las personas como maestros que somos más llegadas, no hemos tenido oportunidad de poder ir a Palacio y ser escuchados realmente. Muchas veces simplemente, las pocas veces que hemos visitado al presidente, nos escuchaba, pero no nos tomaba en cuenta. ¿Y a quiénes escuchaba el expresidente Castillo? Eso es lo que nosotros siempre hemos dicho, y finalmente, ¿a quiénes escucha? Y las decisiones que él ha optado, obviamente, son pues resultado de con quienes él ha venido pues gobernando, ¿no? Pero ahí no tiene que ver ni la derecha ni las bancadas de oposición, esa es responsabilidad del mismo expresidente Castillo. Definitivamente, yo sé que él es la persona responsable de todo ello, y si bien es cierto, hay cosas que no se han hecho como debiera, es justamente porque él no se ha mantenido y no estuvo junto con quienes hemos llegado pues a asumir esta responsabilidad. ¿Cuánto nosotros hubiésemos querido que nos escuche, ¿no? Y pueda pues en cierta forma, porque nosotros como corriente que somos, también hemos trabajado con todo un equipo de personas también profesionales, ¿no? Que han podido aportar, ¿no? Al gobierno de Pedro Castillo. ¿Cuánta responsabilidad puede tener Betsy Chávez, la ex premier, en lo que le pasó al expresidente Pedro Castillo? Hay algunas revelaciones que señalan que ella estuvo detrás de este fallido golpe de Estado. Nosotros, sobre el anuncio que hizo el expresidente respecto al tema de la disolución del Congreso, creíamos bastante claro y teníamos bien claro de que definitivamente eso no era una decisión solamente de él, ¿no? Él tenía un equipo de trabajo, tenía a su premier, ¿no? Tenía a sus ministros. Entiendo de que necesariamente tuvo que haber, ¿no? Un momento de coordinación, ¿no? Pero bueno, el presidente manifestó de que era decisión de él. Pero ahora estamos viendo, ¿no? Y anoche hemos visto esos videos, ¿no? Esos audios que definitivamente dicen lo contrario, ¿no? En todo caso, pues la investigación que viene haciendo el Ministerio Público determinará si efectivamente pues Betsy Chávez también pues es parte, ¿no? de esta decisión que tomó el expresidente. ¿Para usted Betsy Chávez, Aníbal Torres son los culpables de la caída del exmandatario? Para usted, personalmente. No, este es todo un tema, como te decía, para mí, Jorge, ¿no? Lamentablemente, nuestro expresidente, por un lado, ¿no? La derecha que cumplió un rol también, hay que decirlo, bastante trascendental, ¿no? En el tema de la obstrucción que hizo al gobierno, y por otro lado también el tema de aquellas personas que se han acercado al presidente Pedro Castillo a poder decirle de que ahí están ellos, ¿no? Para poder gobernar. O sea, ahí están los malos asesores, diría yo, los malos funcionarios tal vez también, que él ha confiado, ¿no? Ha hecho de que este gobierno no sea como el que todos hemos querido, ¿no es cierto? ¿Entre ellos Betsy Chávez? ¿Puede ser? Definitivamente, si se comprueba de que Betsy Chávez es parte de quienes han tomado y han hecho de que el presidente decida tomar esta fatal decisión, tendría que obviamente ser una de ellas, ¿no? De las que han hecho de que este gobierno no pueda pues concluirse como todos hubiésemos querido, ¿no? Porque era lo que todos queríamos, ¿no? A pesar de los problemas en los que estaba, nosotros creíamos que el presidente como tal, habiendo sido elegido, y de acuerdo al marco constitucional, él debía haber gobernado hasta el 2026. Eso es lo que nosotros también planteamos de manera clara, ¿no? Pero el desenlace pues es
ha sido distinta y si hay personas que también han tenido que intervenir, seguramente la investigación lo dirá, ¿no? Y tendrán que asumir también responsabilidades. Y no solamente el presidente esté preso hoy en el penal, ¿no? ¿Deberían estar presos entonces quienes lo llevaron a tomar esa decisión? Definitivamente, si no es el único que ha tomado esta decisión y hay otras personas, yo pienso que todos también, pues, o sea, seamos justos, ¿no? Si Betsy Chávez y Aníbal Torres están inmersos en este problema, ¿también deben estar presos? Definitivamente, yo pienso que la justicia tendrá que decirlo eso, ¿no? ¿Qué está pasando en el bloque magisterial? Se ha ido Katy Ugarte, hay otro congresista, el congresista Quirós, que también se ha alejado. Se han quedado con 8 integrantes. No, solamente la congresista Katy Ugarte ha Pero igual, prácticamente hay diferencias, ¿no?, en el bloque magisterial. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, la verdad yo... en el documento que... Katy Ugarte ha sido bien severa en su carta de alejamiento. Sí, pero no hay nada concreto ahí, ¿no? Ella habla por razones de conciencia, principios, dice, ¿no? Pero habría que ver eso. Tú sabes que el tema de principios y conciencia es un tema bastante subjetivo, diría yo. Pero lo que sí yo tengo que ser bien claro, mi estimado Jorge, es que definitivamente en el bloque no todos pensamos igual, ¿no? Como cualquier organización siempre hay posiciones distintas, ¿no es cierto? Pero lo que sí ha estado fallando, y lo voy a decir bien claro, es que por más que tú pienses distinto en una organización, tienes que llegar a puntos en los que tengas que llegar a acuerdos, ¿no? O a consensos. No siempre vas a estar de acuerdo los 10 integrantes, como en el caso nuestro, pero en todo caso, lo que dice la mayoría finalmente es lo que se debería hacer orgánicamente. Pero ¿qué hemos estado viendo en el bloque? Es que algunos de los congresistas no han estado respetando estos acuerdos, ¿no es cierto? Fruto de eso es que, por ejemplo, en el tema de la elección de la segunda vicepresidencia... ¿A qué congresista se refiere, por ejemplo? Bueno, hay congresistas que, hablemos del congresista claramente, ellos ya han salido incluso a la prensa y a decir su punto de vista así de manera unilateral, sin respetar, digamos, lo que dice la mayoría, ¿no? Bueno, yo hablo de mis colegas Edgar Tello, Elizabeth Hermosilla, ellos tienen ya bien claro sus posiciones, ¿no? Y de manera individual, y creo que eso no es correcto, y mínimamente se debería respetar lo que dice la mayoría, ¿no? Yo le decía, nosotros habíamos quedado, por ejemplo, en una reunión de que nosotros no íbamos a presentar ninguna propuesta para la elección de la segunda vicepresidencia, ¿no? Ese fue el acuerdo de la bancada. Sin embargo, hemos visto que una colega nuestra, pues se presentó, ¿no? Y eso obviamente indigna, y eso es un tema que, por ejemplo, le molestó tanto a la compañera, en este caso que ha renunciado, la compañera Katy Ugarte, ¿no? Le molestó, y a mí también me ha molestado, y creo que a todos los que nosotros quedamos en una reunión de que no tuviera que, de parte de la bancada, ir ninguna propuesta, pero bueno, lamentablemente a veces hay esas decisiones que en cierta forma resquebrajan, ¿no? La unidad, ¿no? En este caso de la bancada, ¿no? Entonces, nosotros respetamos las posiciones, todos podemos pensar distinto, no siempre vamos a pensar y creer lo mismo, ¿no? Pero al final tenemos que poder llegar a consensos finalmente, o en todo caso a respetar lo que dice la mayoría. Y o sea, es la única manera de poder avanzar. ¿Qué es lo que piensan del adelanto de elecciones? Hay un dictamen elaborado ya por la Comisión de Constitución que va a ser debatido mañana. Se habla de elecciones para diciembre de este 2023. ¿Qué opinan ustedes? Mira, nosotros, Jorge, desde un inicio hemos sido bien claros en nuestra posición. Frente a la coyuntura que estamos viviendo, y frente también, hay que decirlo de manera clara, a la desacreditación, ¿no? A la ilegitimidad por parte de la población. Mira, hoy estamos por debajo del 10%, ¿no? Incluso 6%, creo que por ahí dice. Están en 6, congresista Gutiérrez, entonces, en 6%. Entonces, frente a eso, y con los problemas que se está generando en el país, ¿no? Desde este fatal desenlace, ¿no? De la decisión del expresidente, nosotros no podemos pensar y decir de que, ¿sabes qué? La gente de elecciones, no, creo que no es correcto, que hay que quedarnos hasta el 2026. Creo que es momento de tener que, por más que no estemos de acuerdo, mira, mi estimado Jorge, yo tranquilamente diría, hemos sido elegidos para cumplir una función conforme dice la Constitución, que quiere decir 5 años hasta el 2026. Pero la coyuntura que estamos viviendo no puede ser pues como algo que no la estemos viviendo, ¿no? Todo lo que viene ocurriendo no podemos ser oídos sordos, ¿no? Ciegos. Entonces se lo pregunto así sin vueltas. ¿Van a apoyar el adelanto de elecciones? Tiene que darse. ¿Van a apoyar la idea? Por supuesto que sí. Nosotros hemos estado bien claros, ¿no? Y hemos sido nosotros quienes hemos planteado también, Jorge, apelando al artículo 78 del reglamento del Congreso, para poder poner en agenda y tener todavía la posibilidad de discutir el tema del adelanto de elecciones.
¿no? Y por ello también a mí me cuestionaron, ¿no? Me dijeron, ¿cómo es posible usted, señor vocero, puede usted tomar esa decisión? Lo único que yo hice, fui coherente con la posición de la bancada y creo que se ha logrado, ¿no? Bueno, en la última sesión, felizmente, los congresistas han rechazado la reconsideración que pidió el señor Montoya, el colega Montoya, y bueno, pues ahora ya está en la Comisión de Constitución. Por lo menos se ve una puerta para el debate. Espero que puedan agilizarlo, ¿no es cierto? En todo caso, seguramente en cuanto a los tiempos ya es un poquito más complicado, ¿no? Porque muchos queríamos de que sea el 2023, sí o sí. Yo ahorita particularmente digo que si es posible el 2023, se haga el 2023. Pero seamos también realistas en cuanto a los tiempos, ¿no es cierto? Se requiere 2 votaciones en 2 legislaturas, ¿no? Entonces, en esta legislatura que queda, sería la primera votación y prácticamente la segunda ya sería en agosto, ¿no? Agosto, septiembre. Entonces, el tiempo como que ya son cortos, pero hay que seguir, ¿no? Apelando, pues si no es el 2023, que será el 2024. Pero no pensar, pues, de que nos vamos a quedar hasta el 2026, ¿no? Y mientras tanto, la población... No, puede ser. Mira, hay tantas muertes que finalmente también parece que a algunos eso no les interesa y creo que eso no es posible, ¿no? Una vida humana es igual, ¿no? Lamentablemente creo que acá pareciese que las vidas que hemos perdido en las provincias sobre todo, parece que valieran menos y no es así, ¿no? Por eso es importante que se pongan de acuerdo en el Congreso, congresista Gutiérrez. Así es, por supuesto que sí. Gracias por estar con nosotros y contestar nuestras preguntas sin vueltas. Gracias a ti, Jorge, muy amable. Gracias. Paul Gutiérrez, vocero del bloque magisterial, aquí en Sin Vueltas y en RPP Televisión. Volvemos con más.